Hola, ¿qué tal? Venía pensando que no importa dónde, en nuestras casas, en la escuela o en el supermercado, siempre estamos rodeados de elementos que estudian la matemática. Nos vamos a encontrar con figuras geométricas, números, líneas, en cualquier lugar a donde miremos. Las primeras referencias a la matemática avanzada y organizada datan del tercer milenio antes de Cristo, en Babilonia y Egipto. Eran matemáticas dominadas por la aritmética, con cierto interés en medidas y cálculos geométricos, pero no se hacía mención a ningún concepto matemático. Fueron los griegos quienes tomaron los elementos matemáticos de los babilonios y de los egipcios. Su aporte más importante fue en la geometría, que dejó de ser solamente concreta para convertirse en abstracta. A finales del siglo IV, Euclides escribió su famosa obra Elementos. Que reunió la mayor parte del conocimiento geométrico existente hasta ese momento en áreas tan diversas como la geometría de polígonos y del círculo. Aunque parezca mentira, esos conocimientos son la base de la geometría que actualmente se aprende en la escuela, se utiliza en la vida cotidiana y que en honor a Euclides se llama euclidiana. Euclides fue un señor griego que en realidad algunos hasta pusieron en duda que haya existido, es como Shakespeare, porque en realidad lo que hizo fue algo muy importante. Él digamos, reunió todo el conocimiento geométrico de la época, que era un montón, porque bueno, había muchas culturas y muchos pueblos que habían desarrollado algunos conceptos geométricos, habían llegado, por ejemplo, por decir algo, a entender ciertas relaciones. Un ejemplo es el teorema de Pitágoras, que ya lo conocían los babilonios. Pero lo que hizo Euclides, que es muy importante, justamente es esa idea de compilar, de juntar todo el conocimiento y apoyarlo, digamos, en bases sólidas, o sea, hacer de eso una teoría. O sea, fue el primero que realmente hizo una teoría matemática, como se la entiende ahora. En general se decía que los babilonios tenían una matemática que era una mezcla de religiosidad y juego. En cambio, ya los griegos tienen el método, que es el método que usamos ahora, ¿no? O sea, pensar una teoría construida en base a axiomas, y los axiomas permiten demostrar teoremas. Mucho tiempo después de que Euclides escribió su teoría, a raíz de una cierta duda que generó uno de los postulados de Euclides, surgieron nuevas geometrías, que son las geometrías no euclidianas, que uno, como te dije recién, no las usa en la vida cotidiana, pero sin embargo son muy importantes, digamos, en la física. Fueron todo un cambio de paradigma. O sea, Newton se basaba en la geometría euclidiana para construir su sistema, y en cambio Einstein usó una geometría no euclidiana. Euclides basó su geometría en axiomas, es decir, verdades que no debían demostrarse, solo se aceptaban por ser evidentes para todos. Uno de los axiomas de Euclides, aunque formulado en un lenguaje actual, es: existe una única recta que une dos puntos del plano. Pero para pensar como Euclides, veamos un ejemplo de esta afirmación. En un arco de fútbol hay una sola línea recta posible que puede pintarse en el piso de poste a poste. Imaginemos que no fuera así y que los postes estuvieran unidos por más de una línea. Cuando la pelota cruza, ¿qué línea se cobraría gol? Si quieren comprobar ustedes mismos que existe una única recta que une dos puntos del plano, dibujen dos puntos en el patio o en una hoja y vean qué caminos rectos posibles pueden seguir para ir de un punto al otro. Ahora tomemos uno solo de esos puntos y veamos de cuántas maneras podemos dibujar rectas que pasan por él. Como vemos, hay infinitas maneras y cada camino señala una recta distinta. Eso es otro axioma de la geometría,
que se puede formular de la siguiente manera: por un punto del plano pasan infinitas rectas.